Bien, el video pasado estuve viendo lo que sería la grasa subcutánea de lo que sería el cuerpo masculino. Si bien no es toda, porque hay un montón de grasa que no estuve analizando, porque no estaba en el libro. Ahora viene una vista general de lo que sería la grasa subcutánea del cuerpo femenino, o de lo que sería el cuerpo femenino, que está dividido en tres secciones. Si bien es el mismo, voy a hacer la misma división frente, de atrás y de lado. Acá está como más específico, porque el cuerpo femenino tiene más zonas de grasa subcutánea y, y se notan más quizás ciertos detalles, o se marcan más ciertos detalles que también van a coincidir algunos con el cuerpo masculino, pero bueno, se dan y se notan más en el cuerpo femenino. Lo primero que voy a hacer, al igual que en la vez pasada, voy a ponerme a acelerar un poco el video para que el dibujo no quede tan pesado. Y a su vez voy a aprovechar para repasar un poco lo que sería los grupos musculares otra vez, y, y bueno, los músculos del cuerpo. Así que, bueno, vamos adelante. Encontrar cada uno de los músculos, repasar un poco e ir marcando la grasa. La grasa iba a hacerlo con el verde, el azul era para la zona que se veía como medio óseo y triangulito, y el negro para ir marcando bien todos los músculos. Bueno, a modo de repaso. Fisionomía de hombre masculino. Bien, habíamos visto ciertas zonas muy pequeñas, muy pocas, de grasa subcutánea. Ahora, la mujer. Bien, en la parte de enfrente vamos a tener varios puntos de importancia en el tema de la grasa subcutánea. Empezando primero por las tetas, por los senos. La breast, que son grandes depósitos de grasa, que sería la glándula mamaria. Dependiendo del tamaño de ellas, va a variar también la forma. Así que vamos a pasar por alto el tema de los tamaños. Lo que sí hay que tener presente es esto. Acá, bueno, dije que iba a empezar a repasarme. Hago el repaso más o menos de los músculos en la parte superior, y después pasa el tema de la grasa, porque hay algo muy interesante acá en el tema de la musculatura de la mujer y la grasa en la zona femenina. Bueno, a diferencia del hombre, quizás el tema del deltoide se nota mucho menos, está mucho menos marcado y es mucho más recto, y se une con la clavícula no de otra manera, sino que como que se ve mucho más derecho, más, ¿no? El deltoide sigue siendo el deltoide. Bien, tenemos los bastos, acromial y clavicular, que la clavícula en este caso la vamos a marcar bastante, igual que la otra, porque es más recta. Voy a poner una hoja para no borrar el dibujo de está abajo. Chequemos que se ve bien, que no estoy tapando nada malo. Perfecto. Bueno, bien, la clavícula es mucho más recta en la mujer, y el trapecio no es tan pronunciado ni elevado como en la figura masculina. Al igual que el esternocleido no se nota tanto, pero se va a notar, sí, mucho más acá. Es como si fuese finito y como si tuviese el tendón, se va a notar bastante. Este huequito de acá se va a notar un montón. Bien, luego, al igual que cualquier otro cuerpo, tenemos el pectoral, que el pectoral, al igual que en el masculino, va a tener una parte superior, medial y baja. Pectoral
Es donde vamos a encontrar un detallecito. Si sacamos la grasa correspondiente a las mamas de la mujer, vamos a tener pectoral exactamente igual al masculino. Obviamente quizás menos desarrollado dependiendo de cada persona, si lo trabajó o no, si fue al gimnasio, si lo que fuera. Pero vamos a tener el pectoral común y corriente. Y la glándula mamaria, o sea, los senos, van a estar por debajo de la mitad del pectoral y tapando un poco lo que sería el inicio del recto abdominal, lo que sería parte de lo que nosotros tenemos como el serrato o la dorsal. Entonces vamos a tener que estar atentos a ese tipo de cosas. Y después, algo que muy interesante, vamos a tener como si fuese, no sé cómo se llama en lo que sería vestimenta, ¿no? Pero esta zona del pectoral va a tener un pequeño globito acá en la axila, la vamos a tener como bien marcada, ¿sí? Es el resto del pectoral que se ve como, a ver si lo dibujo de este lado. Bien, vamos a tener acá esta zona como si fuese un arco, como si fuese una pechera en la que no va a haber senos. Esto lo vimos, me parece, ¿eh? Lo vi más atrás cuando hablábamos, o no estaba. Creo que esto no estaba. Eso quiere decir que de frente nosotros tenemos de costado el inicio del pecho. Pongamos, bueno, para que se vayan bien viendo, acá tenemos el deltoide, acá tenemos el vícula, acá tenemos pectoral y recién acá va a nacer el pecho. Bien, quizás está un poco exagerado, porque es un poco más grande, pero vamos a tener pectoral y dependiendo de la forma del pecho de una persona, mejor dicho, vamos a tener el pecho ahí. Bien, o sea, vamos a tener pectoral. Si bien está el esquema de la vista lateral, justo en el esquema de la vista mente, la foto, la imagen, está levantando los brazos. Entonces eso mucho nos sirve para representar esto. Pero bueno, capaz que está muy claro. ¿Se entiende? Bueno, esa es la particularidad en el caso de el pectoral en la mujer. Bien, si vamos con el tríceps, el bíceps, tenía el bíceps braquial, ¿no? Sí. Acá tenemos el pectoral, el bíceps que viene por acá, el deltoide, el bíceps braquial, bueno, el braquial que seguramente algo se va. Y después teníamos los flexores, este músculo que era braquioradial, que va al pulgar. Básicamente si nos ponemos en modo simplificar todos los músculos tienen una dirección. A ver, no es que van directo, pero tienen una orientación hacia el pulgar. Entonces podemos hacer como que los músculos se mueven hacia adentro. Como el pronador, ¿cierto? El pronador. Y después los flexores. Y vamos a tener en la mano, flexores. Ahora, dentro de la aplicación así más fácil de encontrarlo, porque si tengo que poner a buscar en las hojas que estuve dibujando, tengo que buscar. Vamos a empezar a agregar grasa acá a los costados. ¿Por qué? Porque en el dibujo, lo que sería anatómicamente hablando, vamos a tener un cuerpo mucho más delgado, pero acá hay que agregarle grasa que existe, que está, que en algunas personas será más, en otras personas será menos, pero está bien. Creo que puse muy grande los senos a esta mujer, pero hacerlo ahí, serrato, sal, bien, oblicuo, vamos a poner el recto abdominal. Habíamos dicho que tenía como una zona acá, una segunda parte, tercera, cuarta y quinta, de las cuales la primera está prácticamente no se ve, no se nota, no porque en este caso tenga los senos acá, sino que generalmente esto es como una especie de elevación que se da en el esternón y es como que está todo medio. Entonces tenemos 1, 2 y 3 pack. Duplicado sería 6 pack. Bien. Acá tenemos entonces, entra el oblicuo, que el oblicuo es bastante abarcativo porque va a estar encima del un poco más simple. Acá vamos a tener parte de
lo que sería la cadera, sería la espina y la cresta ilíaca. Vamos a seguir haciendo un poco más de musculación, músculos. Acá vamos a tener parte de la zona tendinosa del oblicuo, que en el esquema no marca ningún tipo de movimientos, porque el movimiento de músculo o fibra, ahí está, no marca ningún tipo de fibra porque es todo tendinoso, y más aún en la muchata aún más esta zona. Y acá vamos a tener el sartorio que va a cruzar toda la pierna. Vamos a tener lo que serían el cuádriceps con sus respectivas divisiones. Vamos a tener el tensor de la fascia lata. Fíjense que todos los músculos son iguales, todos están en el mismo lugar, varía un poco el tamaño. Y acá ahora sí vamos a ir agregando grasa en esta zona, que es la zona media, para poder armar un poco más lo que sería la grasa de la parte del cuerpo femenino. Tenemos zonas laterales de grasa, sería la dorsal y los glúteos, que seguramente estos vienen de atrás. Estas partes del glúteo, el quinto también es outer. Seguimos con grasa de las caderas. Y acá tenemos una zona de grasa en la parte interna de la pierna, distinta a lo que sería esta zona de grasa en la parte púbica, con partes distintas, obviamente. Y una muy importante es la del abdomen, que va a estar, esta parte siempre me complica, esta zona de grasa siempre me complica a la hora de dibujar. Pero bueno, es muy interesante saber que está bien, es más, abarca, está más arriba, no está nada. Ay, hermano, arreglémoslo. Por favor, no hagas esto en tu casa. Bueno, no pasó nada, ponele. Bueno, esta zona de grasa, después creo que lo explica. Sí. Esta zona de grasa, a ver, yo lo traduje para no andar dando nada. Dice que a medida que las bolsas de grasa de la pared abdominal aumentan de tamaño, la parte de la línea ¿qué sería? No entiendo. A ver, continuous. Es porque el traductor me tradujo, creo que cualquier cosa. Dice, la zona esta, que se llama Abdominal Wall Fat Pads, AWF, FP, mientras esta parte se alarga, get larger, the part of the lineal alba, que no sé qué es eso, which continues under the navel, el navel es ombligo, la parte de la línea del alba que continúa por debajo del ombligo será menos pronunciada porque estará cubierta por una capa de grasa más gruesa. What? Cuando hay un exceso de grasa en el vientre, la línea del alba tiene forma de manzana. Cuando hay más grasa, ¿por qué tiene? Okay. Bueno, básicamente entiendo que esta zona de grasa está dividida por una línea. Bien, al estar dividido por una línea, mientras más sea el exceso de grasa de la persona, esa zona de grasa abdominal se va a ir agrandando y va a generar una forma de manzana, porque se va a ir hacia el ombligo. O sea que justo está en el ombligo, va a cubrir lo que sería la zona baja, o sea acá, y la zona de la grasa va a estar bien. Esta zona, mientras más se acumule grasa, más se va a formar como una manzana. Ok. Bueno, a tener presente eso, básicamente. Creo que la estiré un poco a la persona esta. Bueno, también vamos a tener zonas de grasa en la rodilla. Al igual que en la anatomía masculina teníamos también esas zonas de grasa, en la zona femenina también. Zonas de grasa van a cubrir lo que sería la rodilla, más que en la masculina quizás son un poco tensas a los lados y no está esta parte superior que sí está en la rodilla femenina. La zona de lower anterior thick fat pad. Que lo podemos ver, ahí en la foto se ve como si fuese una bolsita que tiene arriba de la rodilla, ¿no?
esta zona. Bien, vamos a ir avanzando un poco más rápido porque si no, vamos a la parte de atrás. Bueno, repasemos. Tenemos trapecio. El trapecio se conecta en la nuca, vamos a decirle, hacia lo que sería la escápula. También baja por toda la parte de la espina, sube, tapa un poquito la escápula, viene por acá y se va a conectar hacia la clavícula, hacia adelante. Acá vamos a tener la oide, que vamos a ver, está bien. Acá me confundo un poco igual, qué es lo que está, como que es todo parte del trapecio. Quizás acá lo hice un poco muy grande. Trapecio, este pocito que vemos acá es parte donde se ve o donde se engancha en la escápula, se enganchan los músculos del trapecio. Después tenemos la dorsal, que va a tapar un poco la escápula también. Recordemos que esto, bien, teníamos deltoide, teníamos el vastular y también tenemos el acromial. Teníamos la dorsal, que la dorsal, dependiendo de cada cuerpo, va a tener alguna elevación distinta y consideramos la dorsal que llega hasta el huesito dulce. Y ahora tenemos la parte que es toda tendinosa, que se va a ir hacia adentro y nos va a formar, ahí está, ¿ves? El rombo of Mitchell nos va a formar ese rombo, que lo vamos a marcar un momento. Bien, dijimos dorsal, acá vamos a tener el oblicuo, vamos a marcar también, vamos a marcar esta parte acá, que si bien no se va a notar el hueso, pero es parte de la cresta ilíaca. Y vamos a marcar el triangulito este, que se hace más chiquito, que es muy característico de las mujeres, de encontrar ese triangulito. Y después esta parte está muy bien. Dentro de la distribución de músculos tenemos acá el tríceps, que nos lleva al codo y a todos los extensores, excepto este que está acá, que es el flexor del carpo, ¿no? Flexor carpo anterior, y este triangulito que se llama anconio. No me voy a acordar nunca del anconio. Bien, y acá lo que vemos en el brazo sante es que generalmente uno lo dibuja hasta acá y empieza el brazo por acá, pero acá arranca el antebrazo. Lo ves acá también, que arranca antes, es un poco más arriba. No arranca donde se ve la flexión, arranca distinto. Acá está la flexión, acá está la flexión, pero el antebrazo arranca antes, como si se enganchara. Bueno, miren que era dedos. Bueno, acá teníamos la dorsal, teníamos el oblicuo, que el oblicuo nos va el recorrido de lo que sería la cadera. Bien, el oblicuo. Y después tenemos los glúteos. Ahora la tengo que armar toda completa porque si no me van a quedar partes sin armar y hay que ponerle la grasita. Bien, acá tenemos el glúteo mayor. El glúteo mayor va a ir hacia la fascia lata. Glúteo medio, que se va a enganchar en esta zona de la cadera. También fascia lata, lo vamos a ver acá. Va a ir por adelante de lo que sería el cuádriceps. Vamos a ver muy poco de lo que sería el extensor de la fascia lata. Después vamos a tener los músculos de la parte de atrás de la pierna, que era bíceps femoral y semitendinoso. Bíceps femoral, bíceps femoral, bíceps femoral de fémur, y el semitendinoso, que no sé cómo relacionarlo con otros músculos. Esto va a ser una especie de enganche con el tríceps sural, si me lo acuerdo. Y acá vamos a ver también parte del cuádriceps. Acá tenemos varios músculos que me acuerdo. Abductores eran estos, recto interno y abductor mayor. Sectores, recto interno. Bien. Y ahora sí, vamos a ver las zonas de grasa, porque justo están todas unidas. Tenemos una zona de grasa que nos va a dar este espacio de la cadera muy característico en las mujeres. Y esto es la zona, son dos partes, bien. La zona de la dorsal y el oblicuo, que a la hora de dibujarlos o de pintarlos, uno solo, pero tienen cierto relieve el uno con el otro. Se puede considerar como que hasta acá
tiene una dirección y después empieza a tomar otra, ¿no? Bueno, la grasa que en el masculino estaba más acá, ¿no? Estaba como en esta zona más recaída acá. En la mujer está en toda la zona del glúteo, todo el glúteo. Todo el glúteo tiene una zona de grasa, por eso es más redondo quizás, ¿no? Tenemos la zona de grasa que habíamos hecho anteriormente, de la parte frontal, otra zona de grasa en la parte trasera y una tercera parte, todo en la pierna. Todo esto al final va a terminar armando lo que sería la forma de la cola, con todos sus relieves y demás. Pero es más redondeada, en cambio en el hombre quizás es más chata porque es más musculosa y tiene un poquito de grasa nada más. ¿Ves? En el hombre teníamos todo esto chato y un poco de grasa. Entonces es más fibroso el trasero del hombre. Y acá popliteal, la fosa popliteal, la grasa de la almohadilla popliteal, digámoslo así, famosa popliteal, creo que la estiro un montón a la mina esta. Fíjate, está todo concentrado en la cadera, veamos la vista lateral. Bien, en la zona de la vista posterior vamos a hacer el pectoral. El pectoral es algo complicado en estos movimientos. El pectoral vendría por acá, la que se conectaría al húmero. Esto sería la parte del pectoral superior, que tendríamos lo que sería el esternocleidomastoideo, bien marcado. Esta parte del pectoral es más chata, plana, pero sigue estando bien, hacia arriba, acompañando el movimiento del brazo. Vamos a hacer el pectoral, parte baja del pectoral también acompaña. Recordemos que hace como un twist ese. Bien. Bueno, acá vamos a tener, este sería el redondo, o sea, tenemos la dorsal, que también va a la dorsal, si no recuerdo, vamos a chequear. Bien, va hacia el húmero. Atrás, no. Bien, miren, a ver, tenemos el redondo mayor que se va a conectar, vamos a ir sacando músculos, sacando para que se pueda ver en dónde están conectados. Acá tenemos el redondo mayor, va a ir por detrás, entonces el que vemos ahí es el redondo mayor. Tenemos la dorsal, dijimos que venía hacia el húmero, como que es el coracobraquial, entonces el coracobraquial. Tenemos la dorsal, tenemos que viene desde acá atrás el redondo mayor, se ve un poco del menor atrás. Vamos a seguir analizando un poco. Tenemos el tríceps braquial, pero es cabeza profunda, cabeza medial, pero vamos a ver también, vamos a volver, el tríceps, vamos a ver el tríceps, tenemos esta parte del tríceps junto con el braquial y bueno, el bíceps. Y también el deltoide, pero bueno, no se va a ver bien el deltoide estaría por acá, ¿no? Redondo mayor, redondo menor. Vamos a sacar y vamos a ver esto. Redondo menor y el infraespinoso prácticamente no lo vamos a ver de abajo. Es el redondo mayor, bíceps braquial, el coracobraquial, bíceps braquial. Claro, y después músculos quizás internos, que no creo que se lleguen a divisar mucho, pero bueno, estarían, ¿no? Sí, no se llegarían a ver. Bueno, dorsal. Hasta acá todo bien. Acá tenemos la escápula, desde lo que se vería de la escápula por el movimiento que está haciendo. Dorsal, esta sería la caja torácica, que viene hasta acá, por acá, bien, con las costillas correspondientes. Y ampliamos la dorsal un poco más. Bien. Acá ya tenemos serrato antes de cambie al oblicuo. El oblicuo siempre vamos a tener en cuenta que se conecta con el hueso de la cadera, la espina ilíaca y la cresta ilíaca. Reforma lo que sería la cadera. Se me pasó un poco esta línea. Bueno, bien. La línea se me pasó. Seguimos. Tenemos la dorsal que nos lleva hasta acá atrás. Acá tenemos el triangulito, pero no se va a ver, vamos a marcarlo ahí. Bien, tenemos, dijimos, la dorsal, el oblicuo junto con el serrato. Uno, dos. Vamos a ver zonas que no tienen mucha relevancia. Tenemos entonces, hemos dicho que acá vamos a empezar a ver
sería parte de todo el oblicuo. Todo el oblicuo, bastante grande, tratar de simplificarlo. Y acá tenemos el esternón y el recto abdominal. El recto abdominal, si vamos acá, tenemos el ombligo acá, ¿no? Entonces, si acá tenemos el ombligo, tenemos una zona del recto abdominal acá, 2 acá, 3 acá. Bien, 4, últimos 5 que se va hacia abajo. Y acá es donde vamos a tener el espacio de grasa, debajo del ombligo, debajo, pero del costado, entre los lados del ombligo. Tenemos fascia lata, glúteo mayor, fascia lata, glúteo medio, extensor de la fascia lata, extensor de la fascia lata, cuádriceps, casita. Acá tenemos el lata, cuádriceps lejos. Tenemos el bíceps, el semitendinoso, que se van a mover hacia los costados para dejar entrar a lo que sería el tríceps braquial, gemelo. Esto tenemos los peroneos, el sóleo, entre otros. Bien, y tenemos el resto del pectoral. Bien, y ahora las zonas de grasa. Desde la zona media, tampoco por debajo lo que sería pectoral. Vamos a ver de este lado. Tenemos, vamos a decirle, la manzanita de este lado. Acá tenemos una zona de grasa que corresponde, está por encima de la cadera. Sería esta, que corresponde al oblicuo. Otra zona de grasa que taparía el triangulito estaría el glúteo medio, la zona de grasa mayor del glúteo mayor. Esta zonita de grasa que es el bultito ahí atrás de la cola. Otra zona de grasa en la zona de la fascia lata. Hay unos pantalones que vienen con estas zonas como más cubiertas. Bien. Y teníamos acá la almohadilla popliteal. Tenemos un poquito más por debajo en la rodilla otra zona de grasa y una zona de grasa más extensa arriba de continuando el cuádriceps. Bueno, y con esto creo que la parte que sería grasas estaría medio cubierto. Después, ¿qué queda? A ver, cambios proporcionales en obesidad masculina. Está bien, no estaría mal. Las zonas que se hacen más prominentes dependiendo de cuánto esté pesando nuestro personaje. Esto siempre igual está bueno tener referencias. Hay diferencias entre las formas de formarse la grasa dependiendo del hombre o la mujer. Bueno, como para repasar, estas serían las partes donde el cuerpo no acumula grasa o es afectado menos por la grasa, que son los dedos, la muñeca, parte del antebrazo, los hombros, y bueno, lo que sería el babero, ponele de adelante, en la cara, la zona de la frente, los ojos, la nariz, alrededor de la boca, en la columna vertebral, en el triangulito ese, en los codos, en la rodilla, en los costados de la pierna, de la rodilla, y después no mucho más, todo el resto se acumula grasa. Mira esos 3 pliegues, ¿por qué esos 3 pliegues? Bueno, 3 no, 2, el tercero sí. Y en la parte de atrás también se le arman pliegues. No está bueno para hacerlo. Bueno, estaría bueno hacer estas figuras como para de repaso final, ¿no? Tratar de analizarlas un poco y de llevarlas de última resultado final.